Bien, amigos, continuamos con ustedes. Hoy Rosanna y quien les habla estamos haciendo un conversatorio con Ernesto Serman acerca de este tema fiscal. Él ha hecho una introducción bien interesante hablando de todo lo que ha sido este diagnóstico, estos antecedentes, de la cantidad de leyes que se han aprobado y se han puesto en vigencia en el país, tanto para crear nuevos impuestos como para exenciones fiscales, lo cual crea una estructura ahora difícil y compleja de manejar. Por ejemplo, aquí tengo subrayado un párrafo de un artículo escrito por Héctor Linares en el periódico El Caribe en estos días, donde cita, Ernesto, que según Hacienda hay 22 leyes especiales que asignan montos específicos a diferentes instituciones en el presupuesto, las cuales representan el 69.9% de los ingresos, equivalentes al 9.6% del PIB. Esto quiere decir que ya esas leyes representan rigideces en la política fiscal, porque ya esos ingresos están asignados a esas leyes por otras leyes que, digo, a esos sectores que se benefician de esas exenciones o de esas leyes especiales. Y entonces, ¿cómo manejar una política fiscal con tal cantidad de rigideces, sin mencionar lo que son ya compromisos específicos? Por ejemplo, el tema de la educación, 4% de la educación, el tema de lo que hay que asignar al pago del servicio de la deuda. Sí. Y entonces, sobre todo esa estructura y esa complejidad, cómo cumplir con las metas de política de un nuevo gobierno. Sí, claro. Estábamos hablando anteriormente básicamente del lado del sistema tributario, el sistema impositivo, del lado de los ingresos. Ahora tocas el lado del gasto. Entonces lo que está sucediendo es que hay otras legislaciones, otras leyes que están comprometiendo de antemano el gasto público, pero esas leyes ninguna se cumplen básicamente. Desde hace 2 años hacia acá, es decir, desde el presupuesto del 2011 y el 2012, en la Ley de Presupuesto General del Estado se incluye provisiones que dejan sin efecto esas leyes. Entonces lo que tenemos es básicamente letra muerta en ciertas leyes, porque nosotros hemos hecho un cálculo que si se llegasen a cumplir todas esas leyes que implican una rigidez en el gasto público, entonces habría que buscar 90.000 millones adicionales para el presupuesto de la nación, simplemente para cumplir esas leyes. Entonces esto es algo que no es factible. De antemano está poniendo una camisa de fuerza a las prioridades de los gobiernos, digamos, y lamentablemente la mayoría de los países que hemos estudiado, este tipo de cosas no funcionan bien. Y de hecho se han eliminado en muchos países en la medida que, de nuevo, introduce una cierta rigidez del lado del gasto público y que no necesariamente llevan el espíritu de que se desarrollen los proyectos prioritarios para diferentes gobiernos que administran el Estado en diferentes momentos. Entonces, nosotros vemos que esto, todos los años estamos, digamos, diciendo en el presupuesto que esto no tendrá efecto, que esas leyes no se van a seguir, no se van a cumplir. Entonces vamos a sincerizarnos y ese tipo de cosas vamos a eliminarlos. Hay un tema grave, porque si tú te imaginas un gobierno que se comprometa a cumplir las leyes, a fortalecer el marco institucional del país, a darle cumplimiento a las leyes, entonces este debe ser un tema crucial por una reforma fiscal integral. O sea, uno de los y verlo puntos, así, del lado del gasto y del lado de los ingresos. Uno de los puntos a definir para que un gobierno pueda entonces establecer sus prioridades. Nosotros estamos proponiendo que esas rigideces que implican estas leyes se eliminen. Sean eliminadas, obviamente. Se eliminen porque no la estamos cumpliendo. Es letra muerta. No es conveniente. Los gobiernos no pueden, digamos, en dado caso de que se quieran cumplir esas leyes, no pueden llevar a cabo las prioridades y los proyectos prioritarios en cada momento. Entonces, salvo el tema de la recapitalización del Banco Central, que
es un tema que no se puede, que hay que estudiar sí, no, con todo en el este cuidado. en este caso nosotros estamos proponiendo que se transparentice esa deuda pública, porque es parte de la deuda pública consolidada, se transparentice donde tiene que estar, que es en Hacienda. Esta deuda en el Banco Central hace, digamos, en el mediano, largo plazo, hace más daño que bien, y lo que nosotros estamos diciendo, esto hay que Pero transparentizarlo. ¿cuál deuda en esa parte, Ernesto? Porque tenemos el stock de los certificados, pasivos, el stock que tú hablas son los pasivos no monetarios que están en el balance general. Exacto, son ¿Cómo los se transparentiza? Sí. Exacto, que esos son instrumentos monetarios que no pueden traspasarse porque la concepción de la ley de recapitalización es que los bonos de recapitalización vayan siendo parcialmente emitidos y esos intereses vayan cerrando la brecha del cuasi fiscal y entonces se empiece el desmonte de ese tema. Pero desde nuestra perspectiva hay que ir un poco más allá. Es decir, ¿qué sucedió, por ejemplo, con los 86,000 y pico de millones de bonos de capitalización que se llevaron al Banco Central de Hacienda? No eliminaron, no redujeron el stock. Es decir, la deuda pública en general se incrementó con esos 86,000 millones. Entonces, lo que estamos diciendo... No, porque se netea. O sea, tú le restas. Eso en principio financiero no funciona. Sí, pero se netea, no está duplicado. Sí, hay un aumento de... No, por eso vamos a traer una gráfica y te vamos a invitar con un tema de No, recapitalización. ya yo lo he discutido mucho. Sí, pero está aquí hay un argumento y de hay que algo importante, perdón Ernesto, que la misma ley de recapitalización permite que con esos instrumentos el Banco Central pueda hacer operaciones de mercado abierto y pueda retirar liquidez con esos certificados, con lo cual sí ya no tendría que recolocar la parte de los certificados propios de la entidad. Sí, y ahí que pasa, sí podría Rosana, es que con esa emisión no se redujeron el stock de capital en el Banco Central. Porque el objetivo al principio no era reducir el stock de certificados del Banco Central. Bueno, al principio era cerrar estamos un tema monetario. Sí. Ya no sé si pero en eso vamos a sentarnos. Aquí podríamos aquí amanecemos nosotros con ese tema de la ley de recapitalización. Correcto. Pero en cuanto a los otros aspectos, sacando de lado la recapitalización del Banco Central, ¿cuáles son las propuestas específicas por el lado de...? Sí, bueno, nosotros estamos viendo otro de los hallazgos, por ejemplo, es que, y aquí vimos un estudio que, digamos, hoy salió reflejado en una noticia en el periódico Listín Diario, si no me equivoco, sobre una preocupación que tenemos sobre las exenciones, por ejemplo, del ITEVIS. Se habla mucho de las exenciones del ITEVIS, Bueno, el problema es que las exenciones del ITEVIS, quienes más se están beneficiando de ellas son los que más gastan. ¿Quiénes son los que más gastan? En términos absolutos, ¿verdad? Son las personas de mayores ingresos. Entonces, nosotros no vemos esto, un 57%, nosotros hicimos el cálculo en términos de impacto socioeconómico, un 57% de las exenciones del ITEVIS la están beneficiando o, digamos, se está beneficiando el 40% de mayores ingresos. Pero ahí estamos hablando de algunos alimentos básicos, medicamentos, transporte. De todo. Una serie de aspectos que incluso son imprácticos el cobro del ITEVIS. Porque, por ejemplo, en el transporte, ¿cómo tú vas a cobrar esa parte de esos servicios? Sí, pero eso no implica que usted lo mantenga fuera. ¿Por qué? El problema es que... pero ponerlo y no cobrarlo al final si son imprácticos. El problema es que estas exenciones están beneficiando a los de mayores ingresos. Entonces eso no es justo. Entonces ahí tú estás dentro del planteamiento de los empresarios en el sentido de que lo que hay que hacer es aumentar la base. Yo estoy hablando por el Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible. Sí, pero los empresarios tienen la misma posición, o sea, ellos dicen que no es necesario. Bueno, los empresarios... pero ampliar la base sin focalizar un subsidio al 43% de pobres, lo que nosotros grabar a la pobreza. Lo que nosotros estamos diciendo que si se va a ampliar en este sentido la base del ITEVIS, tiene que haber un mecanismo de compensación, pero por el lado del gasto público. Porque si no sería agravar a la pobreza. Sí, el problema es que se está utilizando el sistema impositivo para hacer política social. Y lo que nosotros estamos argumentando, el sistema impositivo debemos mantenerlo limpio de todas estas distorsiones. Porque y focalizar subsidios. Y entonces utilizar el gasto público, no del lado de los ingresos, no del lado del sistema impositivo, sino utilizar a través del gasto público
utilizar el gasto público para hacer la política social, y calculamos el impacto de una ampliación. Pero por ejemplo, ¿y grabar educación, salud y todo eso? No, eso en nuestra propuesta se mantiene exento. Fuera, sí. Electricidad, combustibles, es decir, hay una serie de... Porque claro, combustible tiene 16% de impuesto selectivo, tiene uno específico que se indexa a inflación, más el tipo de cambio. Y en el caso de electricidad tenemos unos precios de la energía eléctrica muy altos, y no vemos cómo puede eso. Pero incluso hemos hablado de tasa diferenciada para los 15 productos de la canasta básica, de los 15 de mayor consumo. Es decir, que hay unos planteamientos. Lo que sí hicimos el cálculo, y el impacto en el 40% de menores ingresos es de alrededor de 8.000 millones de pesos. Lo que estamos planteando es usar esa misma cantidad y llevarlo a través del gasto público por subsidios focalizados a esos segmentos de menores ingresos. Entonces es una forma de usted limpiar el sistema impositivo y hacer la política social a través del gasto público, que de hecho es mucho más eficiente, porque ya usted sabe cuánto está costando. Hoy día la política social utilizada a través del sistema impositivo no sabe cuánto cuesta, porque crea estas distorsiones que tenemos hoy día, que no puedes ver el costo real de esta política. Vamos a una pausa y regresamos.